Hola, amigos. Les doy la bienvenida a este video sobre cómo jugar al ajedrez. En este video, aprenderás los conceptos básicos del ajedrez y cómo empezar a jugar. Parte 1. Sobre el tablero y las piezas del ajedrez. El ajedrez se juega en un tablero cuadrado de 64 casillas. El tablero se divide en filas y columnas. Las filas son las horizontales y las columnas las verticales. Las filas van numeradas, del 1 al 8, las columnas van con letras, de la A hasta la H. Cada jugador tiene 16 piezas, un rey, una dama, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles y 8 peones. El objetivo del juego es dar jaque mate al rey del oponente. El tablero se coloca con una esquina de color blanco a la derecha de cada jugador. El jugador con las piezas blancas juega primero y luego se alternan turnos. Cada jugador, durante su turno, puede mover una sola pieza, una sola vez. Parte 2. ¿Cómo mover las piezas? ¿Cómo son las capturas? Cada pieza se mueve de manera diferente. La colocación inicial de las piezas es la que mostramos en la imagen. Las torres se ubican en las esquinas del tablero. Los caballos se ubican a su lado. Al lado de los caballos van los alfiles. Y luego la dama blanca se coloca en D1 y la dama negra en D8. Y el rey blanco en E1 y el rey negro en E8. Los peones se colocan delante de las otras piezas. El rey es la pieza más importante, se mueve una casilla en cualquier dirección, adelante, atrás, a los lados o diagonal. El rey captura ubicándose en la casilla de la pieza que desea capturar, como el caballo de C5 en el ejemplo. Y no puede moverse a casillas donde hay piezas propias, como donde está la torre de B7. Además, el rey no puede capturar una pieza que esté defendida como el caballo de B5. La dama también se mueve en línea recta en cualquier dirección, incluidas las diagonales, el número de casillas que desee. La dama captura ubicándose en la casilla de la pieza del oponente, no puede moverse a casillas donde hay piezas propias. Así, en el ejemplo, la dama blanca se puede mover en cualquier dirección, mientras que la dama negra se ve obstruida por sus propios peones, aunque puede capturar el peón blanco de A7. Las torres se mueven en línea recta hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, el número de casillas que deseen. Captura ubicándose en la casilla de la pieza del oponente, no puede moverse a casillas donde hay piezas propias. No mueven en diagonal. En el ejemplo vemos que la torre blanca goza de plena libertad de movimiento, mientras que la torre negra puede moverse a B8, capturar en B6, aunque sus propias piezas le bloquean el paso en A7 y C7. Los caballos se mueven en forma de L, 2 casillas verticales y una horizontal o 2 casillas horizontales y una vertical y son la única pieza que puede saltar sobre otras piezas. Las demás piezas no pueden saltar. El caballo también captura colocándose en la casilla en la que está la pieza oponente. En este ejemplo el caballo blanco puede capturar la torre negra a pesar de las piezas que están interfiriendo, pues puede saltar. Y el caballo negro no puede realizar ningún movimiento pues sus propios peones lo bloquean.
continuamos con otra pieza, el alfil. Los alfiles se mueven en diagonal el número de casillas que deseen y capturan ubicándose en la casilla de la pieza del oponente, no pueden moverse a casillas donde hay piezas propias. En el ejemplo vemos que el alfil blanco es libre de moverse, y el alfil negro puede elegir capturar alguna de las piezas que lo rodean. Los peones se mueven hacia adelante una casilla, aunque pueden elegir mover dos casillas solamente en su primer movimiento. El resto del juego deben mover solo una casilla. Siempre mueven hacia adelante, excepto para capturar. Nunca pueden retroceder. Los peones capturan en diagonal, pero el alcance de captura es de solo una casilla y solo las diagonales de adelante. El peón captura ubicándose en la casilla de la pieza del oponente que esté en su rango de movilidad, no puede moverse a casillas donde hay piezas propias. Como el peón captura en diagonal, si, por ejemplo, se encuentra de frente con un peón enemigo, ambos quedan enfrentados, sin poder moverse y sin poder capturar. En el ejemplo vemos que el peón D4 puede capturar en D5 y F5, pero no puede capturar en E5. Las flechas verdes muestran los movimientos que pueden hacer los peones. El peón negro de 5 no puede avanzar, pero los demás pueden hacerlo. Incluso los peones de A2, B2 y C2 de las blancas podrían mover dos casillas. Existen algunos movimientos especiales, que son el enroque, capturar al paso, o en passant, y la coronación. El enroque es un movimiento del rey, en el que el rey hace como si se metiera en su castillo. El rey se mueve hacia el lado dos casillas y pone la torre al lado. Solo se puede enrocar una vez por juego. El enroque solo se puede realizar si el rey no ha movido y la torre con la que va a enrocar tampoco. El rey puede enrocar con la torre del lado del rey o de la dama. Si enroca hacia su lado, se llama enroque corto. Si enroca hacia el lado de la dama se llama enroque largo. El enroque no se puede realizar si las casillas por las que debe pasar el rey están amenazadas por una pieza enemiga, o si el rey está en jaque. En el ejemplo, asumiendo que ninguno de los reyes ni las torres hayan movido, vemos que las blancas pueden realizar el enroque largo y el enroque corto, pues el alfil negro de E4 no ataca las casillas por donde pasa el rey. En el caso de las negras, vemos que las negras pueden enrocar largo, pero no pueden enrocar corto, pues el alfil de B4 cubre una de las casillas por donde pasa el rey. También hay que notar que el caballo de A6 ataca una de las casillas por donde pasa la torre negra para el enroque, pero recordemos que el enroque es un movimiento del rey, por lo que este caballo no impide el enroque de las negras. Capturar al paso, en passant, es un movimiento de peón. En passant está en francés y significa pasando. Es un movimiento de captura especial, ocurre cuando el peón que captura se encuentra en quinta fila y un peón oponente, que no ha movido antes en el juego, mueve dos casillas y justo queda a su lado. Entonces el peón que estaba en la quinta fila puede elegir si captura al paso. Al capturar, el peón que estaba en quinta fila se mueve en diagonal colocándose detrás del peón que avanzó dos casillas y lo captura. Este movimiento, si se va a realizar, debe ser en el instante. Si no se juega en ese momento, ya después no se pierde la posibilidad de capturar al paso. En el ejemplo podemos ver que, las blancas, con su peón D5 pueden capturar al paso al, recién movido, peón de F5. Notemos que el peón blanco está en su quinta fila, y el negro acaba de mover dos pasos. El peón blanco no puede tomar al peón D, pues este no acaba de mover, pero sí al de F5. Vemos que lo toma, sin embargo, si las blancas hacen otra jugada, y luego desean tomar al paso, vemos que ya no se puede.
La coronación ocurre cuando un peón llega a la última fila. En ese momento el peón se cambia por otra pieza que el jugador elija. En ese sentido, un jugador puede, potencialmente, coronar sus 8 peones y convertirlos en los que desee. Pueden ser, por ejemplo, y no se limita a 8 caballos más o 8 damas más, no importa si no le han capturado ninguna pieza antes. En el ejemplo vemos que las blancas y las negras van coronando diferentes piezas. Parte 3. ¿Cómo dar jaque mate? El objetivo del juego es dar jaque mate al rey del oponente. Esto significa que el rey está amenazado de ser capturado, en jaque, y no puede moverse a ninguna casilla segura o ser protegido por otra pieza o tomar a la pieza que no amenaza, jaque mate. En otras palabras, el jaque mate se da cuando el rey va a ser capturado de forma irremediable, pero en el caso del rey, no se retira del tablero, solo se dice jaque mate y el juego termina. En este ejemplo el rey blanco está en jaque, pero no es jaque mate pues, puede moverse, puede cubrir o puede capturar la pieza que le da jaque. En el otro ejemplo, el rey está en jaque mate, pues no puede moverse a una casilla sin peligro, no puede capturar la pieza que le da jaque y no puede cubrir. Estos son los principios básicos para jugar ajedrez. En otros videos discutiremos estrategias recomendadas para seguir el juego y alcanzar la victoria. Eso es todo por hoy. Espero que hayas aprendido los conceptos básicos del ajedrez. Como en cualquier juego, la práctica será la que te permita aprender más y reforzar tus conocimientos. Gracias por ver. Bendiciones.